Muy bien, para los que les gusta escribir o tomar apuntes, le he titulado a este sermón o a esta enseñanza de esta forma y se llama así: el acróstico de tu llamado. Se llama la enseñanza para hoy. ¿Cómo se llama? Muy bien, ¿qué es un acróstico? ¿Alguien sabe qué es un acróstico? Un acróstico es cuando definimos una palabra y sobre cada letra de esa palabra sacamos una definición que realza siempre a la primera. Así que, ¿dónde está esto en la Biblia? Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Mateo 5, versículo del 13 al 16. El acróstico de nuestro llamado. Versículo 13, leamos su palabra y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, Cristo hace una pregunta reflexiva y retórica. ¿Cuál es la pregunta que hace Jesús? Dice: ¿con qué será salada? Yo quiero que subraye esa pregunta. ¿Qué más sigue diciendo? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Antes de continuar con el versículo 14, déjeme rápido compartirle por qué Jesús dice que la sal será echada afuera y hollada por los hombres. ¿Sabía usted que en la cultura hebrea o en la época de Cristo, cuando la sal en sus casas perdía su sabor, ellos tomaban esa sal vencida y iban a la fachada de su casa, la botaban en la entrada de su puerta y hacían un tapete, un cuadrado con esa sal vencida? ¿Para qué? Para que todo visitante, turista o familiar, a la hora de entrar a la fachada o a la puerta de su casa, ¿sabe qué hacían con la suela de sus zapatos? Se limpiaban las suelas. Para eso servía la sal vencida, para que la gente se limpiara sus zapatos o la suela de sus zapatos con esa sal vencida. Y te tengo una pequeña reflexión aquí. ¿Sabía usted que cuando nuestro sabor a sal pierda su sabor, el sistema de este mundo, la política de este mundo, la religión de este mundo, ¿sabe qué van a hacer con nosotros? Nos van a pisotear. Así que la pregunta es: ¿cómo está nuestro sabor a sal en esta noche? ¿Insípida? ¿Ha perdido su sabor? ¿O nos están pisoteando? Cerramos el paréntesis y continuamos con el versículo 14 y dice: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Amén o no amén? Muy bien, aquí hay dos analogías que Jesús usa para ilustrarle a los discípulos lo que tenían que hacer ellos de ahí en adelante. Estas dos analogías se representan en la palabra sal y en la palabra luz. Pero quiero profundizar en por qué Jesús le dijo a los discípulos que tenían que ser sal de la tierra. Jesús usó la sal para darles un plus, para catapultarlos, para desafiarlos. Estamos en Mateo 5, están iniciando el ministerio, están iniciando con su llamamiento, pero Jesús quiere darle algo que los motive a salir de su zona de confort. Así que usa la palabra sal. Así que dígale a la persona que tiene a su lado: usted y yo somos una manada de salados. Dígale, eso es un bulto de sal. Dígale, usted es un salado. Porque tenemos en nuestra mentalidad de que ser salados es un sinónimo de mala suerte. Pero quiero venirte a comprobarte que ser salado es un sinónimo de cargar la presencia de Dios en nuestra vida. Así que hoy en adelante, luego de este sermón, es necesario que siempre recordemos eso: debemos ser la sal de Jesús. Pero quiero compartirte sus usos y costumbres tanto en la antigüedad como en nuestros días para lo que se usaba la sal. Escúchelo, hay muchísimas definiciones de la antigüedad y de nuestro presente de lo que se usaba la sal, pero quiero compartirte sus tres usos más relevantes a mi parecer. Primero, la sal tanto en la antigüedad como en nuestros días se usó para
condimentar los alimentos. Nadie actualmente se come una bandeja paisa sin sal porque le sabe ¿qué? Insípido, desabrido. Nadie actualmente se toma un sancocho sin sal porque le sabe ¿qué? Insípido, desabrido. Así que la sal como primer punto sirve ¿para qué? Para colocarle sabor, para condimentar nuestros alimentos. Segundo punto, la sal también, tanto en la antigüedad como en algunos lugares de nuestros países, se sigue usando para preservar nuestros alimentos. ¿Sabía usted que en la época de Jesús no había electricidad? No tenían paneles solares, no tenían dónde preservar sus comidas. Así que ¿sabe qué hacían ellos? La carne que tenían o el pescado que tenían, como no tenían neveras, nevecones, ¿sabe qué hacían? Dejaban su carne y su pescado supremamente salado, y eso ayudaba a que se preservara al día siguiente, al mes siguiente, por exagerar, y no se dañara o no tomara un olor fétido o feo. No sé si usted ha ido a los supermercados, la comida ultraprocesada, salchichón, jamones, no sé, salchichas. Usted va a encontrar que estas comidas tienen sellos oscuros que dicen alto en sodio. Así que lo que usted y yo estamos consumiendo, ¿sabe qué es? Eso está supremamente ¿qué? Salado. ¿Por qué? Porque la sal ayuda a preservar o a extender la fecha de vencimiento. Y para eso también se usaba la sal en la antigüedad, para preservar los alimentos. Tercer punto, la sal también se usó mucho en la antigüedad como un fertilizante. ¿Sabía usted que los judíos, cuando construían su casa, en la parte de atrás hacían una pequeña huerta o plantaban árboles que cuando crecieran le dieran sombra a su casa? Porque estamos hablando del antiguo oriente, donde hay mucho sol o una temperatura muy alta, más de 40 grados. Así que ¿qué hacían ellos para que ningún bicho, bacteria, cucarrón, cuy viniera a dañar sus cultivos? Ellos alrededor de la planta hacían una montañita de sal o le rociaban sal a las plantas, y eso ayudaba como un fertilizante para que nada de estas bacterias, bichos, viniera a dañar sus cultivos. Así que la sal, como tercer punto, también se usó como ¿qué? Como un fertilizante. Resumamos lo que acabo de hablar. La sal sirve ¿para qué? Para tres cosas: para condimentar, ¿para qué más? Para preservar, y tercero, ¿para qué más? Para fertilizar. Recuerde que todo lo que aprendamos de la Biblia necesitamos contextualizarlo a nuestros días. Primer punto, escúchelo muy bien para nuestra vida. Nosotros somos la iglesia que debe condimentar la vida de las personas. Y tú y yo, como jóvenes, como líderes, como ministros, como personas que van a salir a evangelizar en unos momentos, estamos llamados a eso. Le guste a quien le guste, le incomode a quien le incomode, nosotros, como la sal de la tierra, estamos llamados a eso, a colocarle sabor a nuestras conversaciones, a colocarle sabor a un mundo insípido, a colocarle sabor a un mundo que anda en ansiedad, en depresión, en un mundo que no sabe qué hacer con su vida, un mundo que anda en drogas. Tú y yo estamos llamados a eso, a colocarle sabor a estas personas con el evangelio, con nuestra predicación. Y escuche esto: una iglesia que no evangeliza es una iglesia que se fosiliza. Una iglesia que no le comparte a otro de Jesús es una iglesia que se envejece espiritualmente. Y tú y yo, nos guste o no, estamos llamados a eso, como la sal de la tierra, a con nuestra vida, con nuestra boca y con nuestro testimonio condimentar la vida de las personas. Segundo punto, nosotros somos el pueblo que debe preservar lo que debe ser preservado en medio de nuestras generaciones. Y la pregunta es: ¿cómo se preservan nuestras generaciones? ¿Cómo preservamos nuestro hogar? ¿Cómo preservamos nuestra familia? Si tal vez dices en esta noche: Jordi, yo soy el único cristiano dentro de mi casa, yo soy el único cristiano y mis papás no son cristianos, mis hermanos no son cristianos. ¿Cómo hago para preservarlos? Y para preservar nuestro hogar necesitamos entender esto: que nuestro testimonio
habla más que 1000 palabras. Y para preservar a nuestro hogar, preservar nuestro matrimonio, preservar nuestra vida, ¿sabe qué debemos hacer? Debemos volver a casa y levantar altares familiares. Necesitamos ser una iglesia que preserva su familia, sus amigos, sus hermanos, sus tal vez relaciones con la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios, necesitamos volver a las escrituras, necesitamos volver a preservar nuestro hogar leyendo nuevamente la palabra de Dios. No solamente la Biblia se abre el sábado en el culto de jóvenes o el domingo en la iglesia en general. La iglesia debe aprender a abrir la Biblia todos los días en su hogar, en su intimidad y todo lo que hace dentro de su casa. Y así podemos preservar nuestras generaciones. La Biblia en Números habla que el pueblo de Israel perdió a las nuevas generaciones, a los hijos de sus padres, los perdieron. ¿Saben por qué? Porque no les leyeron la palabra de Dios. Es por eso tan importante que esta generación entienda que leer la palabra es vital para el éxito de cualquier cristiano. Escuche esta estadística. Se dice que los no cristianos consumen más de 10 horas al día su biberón o su mamadera electrónica, más de 10 horas al día. Lo prenden, lo desbloquean, lo apagan, testean, mensajean, llaman más de 100 veces al día. Y no estoy en contra de la tecnología, me fascina la tecnología, pero ¿qué pasaría si le menguáramos un poco a esto y nos conectáramos más con la persona del Espíritu Santo? Nuestra vida sería totalmente diferente. Eso sería el verdadero éxito del cristiano. El verdadero éxito del cristiano no es tener el último Rolex de moda, no es tener la última camioneta TXL Toyota Prado, no es tener las últimas zapatillas de moda. El éxito del cristiano, para preservar la esencia del evangelio, es volver a las escrituras. Necesitamos volver a la lectura de la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Tercero y último, ustedes y yo necesitamos un fertilizante que hace crecer y hace inspirar a las personas que están a nuestro alrededor. Como cristianos estamos llamados a eso, a inspirar a las personas a que vean en nosotros a Jesús vivo y glorificado. La generación a la cual la iglesia se está enfrentando actualmente, una generación atea, una generación marxista, una generación lenista que no quiere saber nada acerca de la religión, es una generación que se cansó de tanta palabrería cristiana. ¿Sabe qué quiere esta generación? Que tú y yo con nuestros actos les mostremos a Jesús vivo en nuestra vida diaria. Así que la pregunta es, ¿cómo estamos fertilizando? ¿Cómo estamos inspirando a las personas? E inspirar a las personas no es tener una camiseta que diga 100% cristiano y atrás diga fui al concierto de Barack. ¿Y qué? Así no vamos a inspirar a nadie. Esta generación quiere ver a Jesús por la forma en como tú y yo miramos, donde no hay ningún cristiano. Esta generación quiere ver a Jesús a través de la forma en como escuchamos, como hablamos, a donde no hay ningún cristiano. Y cuando echan un chiste verde o dicen groserías, usted y yo tenemos una actitud diferente. Es allí donde la gente dirá, él habla diferente, él mira diferente, él se expresa diferente. Es allí donde estaremos fertilizando a nuestras generaciones. Pero la pregunta es, Jesús le dice a los discípulos, muchachos, amigos, compañeros, versión 2025, parceros, quiero decirles esto: de hoy en adelante les entrego la sal, ¿cierto? Eso dice Jesús, pero hace una advertencia: tengan cuidado que la sal que les estoy entregando con el tiempo puede llegar ¿a qué? A desvanecerse. Así que usted y yo, tal vez por las crisis, tal vez por el desánimo, tal vez por, no sé, por la depresión, por la angustia, podemos llegar a perder o se nos puede llegar a desvanecer ese sabor a sal. Pero ahora Cristo hace una pregunta reflexiva y retórica que se le hace a los discípulos y nos las hace a nosotros en esta noche. Y Cristo dice eso. Versículo 13 de nuestro texto base, yo quiero que lo leamos. Versículo 13, nuestro texto base. Jesús dice esto: vosotros sois la sal de la tierra, ¿cierto? Les da la sal. Pero tengan cuidado que esta sal que les estoy entregando
puede llegar ¿a qué? A desvanecerse. Pero ahora Cristo hace una pregunta reflexiva y dice: ¿con qué será salada? Hay otra traducción bíblica como la NBI o la TLA, aparte de la Reina Valera, que traduce esa pregunta o la describe de esta forma y dice: ¿cómo recobrará su sabor si por las crisis o el desánimo pueda llegar a perderlo? Hay otra traducción bíblica que dice: ¿cómo recobrará su sabor si lo pierde o se desanima? Así que en esta noche podemos entender que posiblemente como cristianos en algún momento de nuestras vidas podamos atravesar por el desánimo, podamos atravesar por momentos de angustia, depresión, y nos desanimemos y ya no queramos salir a evangelizar, ya no queramos, no hacemos tan popular las jornadas de evangelismo, ya no hacemos tan populares eventos de evangelismo, porque tal vez nos hemos desanimado, ha venido tristeza en nuestros corazones. Eso le está diciendo Jesús a los discípulos: tengan cuidado porque pueden llegar a desvanecerse o pueden llegar a perder su sabor a sal. Pero si tal vez dices: Jordi, en esta noche yo he dejado de condimentar, he dejado de preservar, he dejado de fertilizar, y no solamente eso, me he desanimado, ya no me gusta ir a la iglesia, ya no me gusta salir a evangelizar, ya no me gusta compartirle a mis hermanos, mis familiares de Jesús, no me gusta hablarle a mis amigos acerca de Jesús, ¿qué hago? Y he perdido, tal vez dices, he perdido mi sabor a sal. Pero en esta noche no todo está perdido. Vamos a recobrar nuestro sabor a sal a nivel de un acróstico. Así que usted va a dibujar grande la palabra sal en su bloc de notas o en su celular, y vamos a definir por letras una definición que nos puede ayudar en esta noche a recobrar nuestro sabor a sal. Usted dice: Jordi, he dejado de condimentar, preservar, fertilizar, ya no me gusta ser sal, me gusta ser el azúcar mejor de la tierra. Así que para recobrar nuestro sabor a sal, vamos a hacerlo a nivel de acróstico. ¿Cuál sería nuestra primera letra de nuestro acróstico? La letra S. ¿Qué significa esto? Servicio o servidores. ¿Cómo así, Jordi? Cuando yo me convierta en un servidor o sirva a mi generación sin esperar nada a cambio, ¿yo puedo recobrar mi sabor a sal? Sí, iglesia. Vamos a comprobarlo. ¿Dónde está esto? Marcos capítulo 10, versículo del 44 al 45. Marcos capítulo 10, versículo del 44 al 45. Y mire cómo Marcos describe aquí en uno de estos 4 evangelios, mire cómo Marcos describe a Jesús. Versículo 44, mire cómo Marcos describe a Jesús y dice: y el que de vosotros quiera ser el primero, tendrá que ser siervo de algunos, nada más. ¿Así dice la Biblia? No, la Biblia dice de todos. Y todos es todos. Ahora, Jesús, Marcos nos quiere enseñar que la mejor forma de renovar nuestro sabor a sal es volver a servir a las personas más de aquí y menos de aquí. Y Jesús nos enseñó eso. Jesús vino a servirle tanto al judío como al gentil, al pobre como al rico, al enfermo como al sano. Pero pareciera que hoy día lo hiciéramos al revés. Al que tiene la última camioneta de moda, al que viste bonito, al que tiene muchas cosas, a ese, mire, me le humillo. Pero al que no viste tan bonito, el que no tiene cosas materiales, el que tal vez desde un lugar difícil, a ese lo miro de lejos. Y Jesús nos viene a enseñar y nos da sopa y seco. Y es que, iglesia, el ADN de todo cristiano, el ADN de toda persona que sabe a sal, es una persona que sirve más de aquí y menos de aquí, de su lógica humana egoísta. Debemos volver a servir con los pies bien pegados en la tierra y con el corazón bien pegado al cielo. Pero cuando tu servicio se cambie y tus pies se vayan para el cielo y tu corazón se pegue a la tierra,
Así como subes, vas a caer. Actualmente nos estamos encontrando ante una generación que tiene liderazgo, ministerios, dones, son usados por Dios y caminan así, mire, no me toques porque me quitas la unción. Gente soberbia, orgullosa. Yo siempre le digo algo: con los pies en la tierra y con el corazón en el cielo. A mayor gloria, más humilde; con los pies más consciente en la tierra. Mantente humilde y sé siervo todos los días. Sirve sin esperar nada a cambio. Pero ahora Jesús sigue describiendo Marcos sigue describiendo ahora a Jesús y le dice, versículo 45, y dice: porque el querubín, el arcángel, el reverendo, el obispo, el ungido de Jehová, el más poderoso que los 4 fantásticos o Galactus, el más poderoso que los Avengers o la Liga de la Justicia. Así dice. Pero sencillamente lo que yo acabo de hablar, sencillamente Él lo es. ¿Cuántos concuerdan conmigo? Y si Marcos lo hubiera traducido de esa forma, ¿quién se va a poner bravo? Jesús sencillamente, Él lo es. Él es el pastor de pastores, Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es todo en todo. Pero me encanta cómo Marcos describe a Jesús, y Jesús permite que lo describan así. Versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre. ¿Sabe qué significa esta traducción? Que Él se estaba identificando con nosotros en nuestra humanidad. En pocas palabras, Jesús, siendo 100% Dios, vino a la tierra, se humilló, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Fue pobre por amor a usted y a mí, no tenía dónde recostar la cabeza, fue tentado en todo, nunca pecó. Pero a pesar de vivir como ser humano, nos vino a enseñar que el verdadero servicio era este: no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Escuche esta frase: una persona que sirve es una persona que constantemente condimenta a sus generaciones. El servicio es más contagioso que cualquier gripa. El servicio es más contagioso que el COVID-19. El servicio contagia, porque cuando tú sirves sin esperar nada a cambio, la gente lo notará, tus vecinos lo notarán. Así que jóvenes que están aquí, sirvan en sus casas, no porque le den permiso para salir. Sirva, lave sus platos, no porque usted quiera pedir plata en su casa. Sirva sin esperar nada a cambio, y la gente notará que tú y yo tenemos algo diferente, que tú y yo hablamos diferente. Sirve al prójimo, sírvele a tus vecinos, sírvele a la gente no cristiana, sírvele a los cristianos. Sirve sin esperar nada a cambio. Y Jesús nos vino a enseñar cómo era el verdadero significado del servicio. Me encanta rápidamente. Cristo viene a una montaña, va a encontrarse con los discípulos. Los discípulos se reúnen y dicen: ¿cómo hacemos para honrar a nuestro maestro? Él se ha portado tan bien con nosotros. Y uno dice: lavémosle sus pies. Y me encanta esta traducción. Jesús viene, va al encuentro con los discípulos. Imaginemos, Pedro prende la luz, se alumbra todo en ese cuarto y todos gritan a una sola voz: sorpresa, maestro, queremos lavarte tus pies. Y si Jesús hubiera sido orgulloso, soberbio, si la hubiera creído el más, Jesús hubiera dicho esto: claro que sí, se estaban tardando, muchachos. No solamente láveme mis pies, sino todo mi cuerpo, porque yo me lo merezco. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si hubiera tenido una capa, hace así, mira. Me han sacado canas rojas, verdes, tercos para aprender. No me hacen caso. Pero me encanta que el corazón de Jesús no fue ese. ¿Cómo la Biblia describe que Jesús le sirvió a los discípulos? Y Él dice: no, ustedes no me van a lavar los pies, yo se los voy a lavar a ustedes. ¿Y se imagina que era que Jesús le lavara los pies a los discípulos? Los discípulos decían cachupe, caspa, pepueca y mucha chucha. Ese era el calibre de los discípulos. Sus pies olían horrible.
Eran unas sandalias de cuero desgastadas. No había cortacurtículas, ni corta uñas, ni deopiés, ni tetzaco. No había nada de eso. No había talcos, yodora, nada de eso. Sus pies olían horrible. Su olor en las arcilas eran horrible. Eran pescadores. Mire, yo viví 2 años en la selva amazónica. Tuve que estar llevando pescado, y el pescado de río, de agua dulce, se impregna muchas veces en el cuerpo humano. Ahora imagínese el mar, o el pescado de mar, que es mucho más fuerte su olor. Ellos olían a pescado todos los días. Y Jesús, me encanta que sin ninguna reserva se humilla, le quita el calzado, y a cada uno de los discípulos empezó a lavarle sus pies. Él no dijo una selfie para los mugrosos de mis discípulos. Él no hizo eso. Yo no voy diciendo, no, que irán mis amigos y se me daña el pedicure y el manicure si le lavo los pies a estos mugrosos. Yo no veo a Jesús diciendo, que irán mis amigos los fariseos si le lavo los pies a los discípulos. Por el contrario, siendo el Rey de Reyes, se humilló, se arrodilló, y a cada uno de los discípulos le empezó a lavar sus pies. Y nos vino a enseñar que la mejor forma de servir es humillándonos para que otros crezcan. La mejor forma de servir es que yo mengüe para que otros crezcan. La mejor forma de contagiar a este mundo insípido es que la iglesia debe salir a las calles a servir. Amén o no amén. Debemos ser esa sal, una sal que sirve todos los días de su vida. Los jóvenes actualmente ya no siguen ministerios. Los jóvenes actualmente siguen causas. Y cuando tú les pones una causa del servicio, dan la vida por esa causa. Así que, chicos, no hay mayor causa que ir y darle sonrisas a Jesús a las calles predicando el evangelio. Así que no pares. Cada vez que te inviten, cada vez que hagan programas, sal y sirve y predica el evangelio. Amén con eso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Segunda letra de nuestro acróstico, ¿cuál es? La letra A. ¿Qué significa esto? Adoración. ¿Cómo así, Jordi, que con la adoración yo recobro mi sabor a sal? Sí, vamos a comprobarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, ciertamente se puede cambiar por primeramente. El obedecer es mejor que cualquier clase de sacrificios, y el prestar atención que la grasa o la grosura de los carneros. ¿Qué pasa ahora en esta historia? Había un rey que se llamaba ¿cómo? Saúl. Este rey estaba haciendo lo que se le daba ¿qué? Otra vez, este rey estaba haciendo lo que se le daba ¿qué? No, su reverendísima voluntad. Este rey no le estaba haciendo caso a Dios. Dios le había dicho: mire, cuando vaya a un lugar, acabe todo, no se quede con nada. ¿Y sabe qué hacía el rey? Se llevaba los burros más bonitos, los camellos más bonitos, el oro se lo llevaba para su casa. Este rey no le estaba haciendo caso a Dios. Así que Dios, ¿qué hace? Le envía un WhatsApp actualizado, o le envía la prensa a través del gran profeta Samuel. La voz de Dios en ese momento eran los profetas. ¿Y Dios qué hace? Le envía a Samuel. Y Samuel va al castillo y llega allá donde está Saúl y le dice esto: oye, rey, Dios te manda a decir conmigo esto, que para Dios no es tan importante lo mechudo que tú seas, que para Dios no es tan importante lo guerrero que tú seas con esa espada, que para Dios no es tan importante si tienes un perfume muy costoso, que si tienes mucho oro, muchos burros, camellos, muchas hectáreas. Oye, rey, Dios te manda a decir que para Él no es tan importante si vas a CrossFit o vas a gimnasio. Oye, rey, Dios te manda a decir que a Dios lo que más le importa, lo que más le agrada, lo que más le fascina es que le obedezcas.
porque no le quieres hacer caso. Así que hoy quiero traerte lo mismo en esta noche. ¿Qué tiene que ver la adoración con la obediencia? ¿Cómo estas dos palabras pueden llegar a sincronizarse? Yo sé que usted y yo, como definición bíblica de adoración, es cuando todo el ministerio de alabanza sube aquí, cantamos, saltamos, adoramos al Señor, y bíblicamente eso es adoración. Pero hoy te quiero compartir otro sinónimo de la adoración. ¿Y cuál es ese sinónimo? La obediencia. ¿Por qué? Aquí va. ¿Alguien alguna vez en el colegio lo pusieron a leer en geometría el libro del gran apóstol Baldor? ¿Alguna vez leyó Baldor? ¿Alguna vez? A mí se me cayó el pelo leyendo las fórmulas de Baldor. Así que quiero compartirte esta fórmula, no de Baldor, sino de Jordi. Escúchela muy bien. Obediencia más adoración es igual a milagros de Dios. Vuelvo y repito. Obediencia más adoración es igual a milagros de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, póngase bravo quien se ponga, le moleste a quien le moleste a mi jefe o donde trabajo, a mi familia, cuando tú y yo obedecemos primeramente a Dios, esa obediencia sube ante el Padre como la mejor fragancia, como la mejor adoración. El Padre se conmueve y ofrece un milagro a favor de tu vida. Así que, iglesia, o chicos aquí presentes, yo sí les quiero decir algo. La mejor fórmula de provocar milagros es obedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cantamos de esta forma. Mire, muchos aquí hemos cantado esta canción. Señor, heme aquí y envíame a mí. Y la cantamos a todo pulmón. Señor, envíame. Y cuando salimos a la calle, salimos a nuestras casas, le decimos: Señor, ya no me envíes, me da miedo ir por allá. Señor, ya no. ¿Y qué le estamos cantando al Señor? Mentiras. Señor, quítame todo, yo lo soporto. Quítame mi esposo, quítame mi casa, quítame todo. ¿Y te has puesto a pensar que lo que cantas, y si se cumple? ¿Estás dispuesto? A veces cantamos por cantar, pero lo cantamos al aire, lo llevamos al corazón. Y una de las mejores formas de llevar nuestra adoración a la práctica, ¿sabe qué es? Obedeciendo. Y la pregunta del millón es: ¿qué Dios nos viene hablando desde el 2020, 2022, 2024? Y ya viene el 2026 y nos viene diciendo: oiga, ¿hasta cuándo vas a dejar esa relación tóxica? ¿Hasta cuándo me vas a obedecer? ¿Hasta cuándo vas a dejar ver programas que me desagradan? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer cosas que me desagradan? ¿Hasta cuándo vas a unirte a los ministerios de la iglesia y te vas a sumar para extender el reino? ¿Hasta cuándo me vas a obedecer? Y el Señor, más que palabras bonitas, quiere acciones reales de nuestro corazón. Así que, iglesia o chicos, obedezca al Señor. Si el Señor lo manda que haga algo, hágalo. Si el Señor lo manda que renuncie a algo, renuncie. Si el Señor lo está mandando a que se una a los ministerios de la iglesia, hágalo. Si el Señor lo está llamando al ministerio, hágalo. Porque cuando lo obedeces, le adoras. Y cuando adoras, milagros sucede a tu favor. Amén. Un fuerte aplauso también al Señor. Tercera y última letra, la letra L, que significa eso: locura divina. ¿Cómo así, Jordi, que con la locura divina yo puedo recobrar mi sabor a sal? Sí, vamos a comprobarlo. La tercera letra de nuestro acróstico es la locura divina. Primera carta a los Corintios, Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pablo le escribe esta carta a la iglesia de los Corintios. Y Pablo le dice esto a la iglesia: porque la palabra de la cruz es locura
a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a usted y a mí, a nosotros, ¿sabe qué es, chicos? Es poder de Dios. ¿Alguien alguna vez vio el Chavo? ¿El Chavo del 8? Pablo le dice esto a la iglesia de los Corintios. Le dice, mire, iglesia, no pasa nada que la gente afuera diga que tú y yo estamos locos, Lucas. No pasa nada que la gente afuera diga que esos evangélicos fastidiosos. No pasa nada que la gente afuera nos vea evangelizando. No pasa nada, porque para ellos es locura, para ellos es sinónimo de estar deschavetados. Pero para el cristiano, para Cristo y para Dios, ¿sabe qué representa para nosotros? La predicación es poder de Dios. Así que no tengamos miedo de predicar, no tengamos miedo de hablarle a otro. Hagamos locuras por el evangelio. Cuando Pablo habla de locura, aquí no es locura de tener un tornillo suelto. La palabra locura, de sinónimo de Pablo, es un sinónimo de pasión. Pablo llama a la iglesia a que se vuelvan a apasionar por volver a predicar, que se vuelvan a apasionar por volver a salir a las calles, que se vuelvan a apasionar por volver a abrir sus casas para crear células, que se vuelvan a apasionar por sacar estrategias, formas de cómo compartir el evangelio a otros. Proverbios dice, el que gana almas es sabio. Es de inteligentes hablar de Jesús, es de inteligentes compartirle a otros, porque cuando lo haces con locura y pasión, tendrás algo llamado poder de Dios. Volvamos a subirnos al como dirían en Bogotá, Transmilenio. Volvámonos a subirnos al mío. Volvámonos a subirnos al transporte público. Volvámonos a subirnos, no sé, en un avión, en el metro, en el transporte, tal vez de aplicaciones. Y vuelva a abrir su boca y compártale a otros acerca de Jesús. Abra su boca, nadie lo va a matar, nadie lo va a secuestrar, nadie le va a hacer nada porque usted le comparta a otro acerca de Jesús. Y Pablo promete que si lo haces, tendremos tú y yo poder de Dios. Poder para orar por los enfermos, poder para orar por personas y algo suceda. Así que la iglesia debe volver a ser una iglesia que sirve, una iglesia que adora en obediencia y una iglesia que es loca por predicar la palabra. Vamos primero con los hombres. Hombres, necesitamos volver a ser locos, apasionados por volver a predicar su palabra. Mujeres deben volver a ser locas, apasionadas por volver a predicar su palabra con poder. Amén. ¿Cuál de estas tres letras de este acróstico usted dice sinceramente, Jordi, he dejado de servir? Ya no le sirvo a mi prójimo, me fastidia servirle, y cuando sirvo lo hago por esperar algo a cambio, porque me den la palmadita en la espalda y me digan qué santo que soy. No has vuelto a servir de corazón. O tal vez dice, Jordi, he dejado de adorar. Ya en mi celular, en el playlist, en Spotify de mi celular, me gusta adorar a Dios con la salmista Karol G. Ya no me gusta adorar como antes. Ya no adoro al Señor en mi trabajo. Ya no adoro al Señor con lo que veo, con mi historial en YouTube, en mi historial en mi historial en Google. Ya no adoro al Señor con lo mismo. ¿Cómo estamos adorando al Señor? ¿Cómo estamos obedeciéndole al Señor? O tal vez dice, Jordi, estoy tan desanimado que he perdido la pasión, como cuando antes entré por primera vez a esta iglesia. Hacía de todo, pero ya se me ha perdido. Volvemos y necesitamos tener esa locura. Pasen los años y vengan lo que vengan, debemos ser locos por predicar su palabra. Amén con eso. Muy bien, ¿se la grabaron? El acróstico: servir, adorar y ser locos. Amén con eso.